creo que debió de venir a la galería, en aquellos tiempos en que venía muchísima gente a la galería, e inmediatamente entablamos una amistad muy cordial, muy simpática, muy entretenida y muy divertida. Porque claro, era muy chocante, un señor que ya tenía una edad en ese momento, para nosotros pues nos parecía más mayor, y nos trataba con muchísima cordialidad. Le encantaba que tuviéramos una galería así, capaces de acercarnos a, pues a eso, a una persona más mayor, que lo valoráramos, pero sí tengo muchísimo recuerdo de él, de sus ojos, de la manera de mirar, de su léxico, de la hiperactividad que tenía constante. Sí que, y la cosa también manchega, así con mi padre y todo eso, pues tuvimos una afinidad muy rica con él, muy agradable. Igual que se le planteó la posibilidad de hacer una exposición, y dijo, pues muy bien, no sé qué, entonces nos inventamos con él lo de los popares, a él le pareció muy bien, entonces empezó a enseñarnos dibujos y cosas que se podían llevar a la exposición, y hay anécdotas de él. Era que un visitante que vino a ver su exposición, un amigo nuestro sevillano, le dijo que si le haría un retrato a su mujer. ¿Y cuánto me cobrarías, Gregorio? Y con su voz esa que tenía muy taimada y muy de enrollarse a la gente, él le dijo, pues mira, Javier, yo encantado de hacer el retrato de Isabel, pero yo cobro, como me preguntas, tanto, pero como está la galería entre medio, también tengo que darles a ellos su parte, en lugar de X, pues 2 por X. Y Javier se mataba de la risa, de muchísima gracia, y entonces nos mandó una joyita como plateresca, una cosa muy bonita, para que la pusieran en el retrato. El llamado popar era una joya que estaba encima del papel, o sea, adherida al papel. Nos hablaba de sus estancias en Roma, en Grecia, nos enseñaba fotografías de esas que está lleno de abejas. Todas esas cosas las conocimos aquí directamente por él. Aquello nos pareció un mundo fascinante porque no conocíamos esos personajes de esa época. Nos contaba sus estancias en Londres con este hombre, con el poeta, con Alexandre, con Cernuda, y cómo se enfadó con Cernuda porque decía que no lo soportaba, y cómo se terminó marchando de la casa de Cernuda en Londres. Nosotros constatamos que lo que hablaba de Cernuda y los cuentos que teníamos, y a veces nos parecía que a lo mejor exageraba o que era un poco, pues... No, era absolutamente cierto. O sea, él forma parte de esa potencia de aquel tiempo española que estaba en la vanguardia y que España no lo tiene así como lo guardan los franceses. No hay la plataforma sensible y de dinero, de medios, para que todos estos personajes en el que ahora estamos hablando del gran Gregorio estén considerados como lo que son, parte de la historia mundial, que eran transgresores, que este fue un gran transgresor, un inventor, un atrevido, un verdadero, porque era de una verdad con esos desnudos, con esas cosas. Digo, bueno, que no se vea mucho porque ya lo estarían copiando para la publicidad que todo lo estropea. No, con una imaginación impresionante, pues eso, un pulso de época. Lo sé muy directamente que cuando lo propusieron para académico, hubo alguien que dijo, hoy se diría, homosexual. Y sé que una persona dijo que tenía que ver que fuera homosexual para que fuera académico de esa academia. No conocemos en qué forma él pudo llegar, que no tuviera ningún tipo de represalia, ni era celoso también de su entorno. Te digo que está en las mismas circunstancias que mi primo Juan, y todo transcurría de una forma aparentemente muy natural, pero había una doble situación interna de la condición de todos estos ilustres, porque eran todos ilustrados. Yo sí creo que estaba bastante solo, porque tenía ese ánimo y vivía de su ánimo, pero no sé si estaba muy apoyado en general en los artistas de su tiempo, pero él era más suelto. Gregorio Prieto estaba siempre, porque había estado también en Grecia, él vivía una vida mucho más surrealista.
cuando ya era mayor y fuimos a Valdepeñas a verlo, y entonces estaba en una habitación con un hombre más joven y él en la otra cama. Y dice, aquí estoy con un muchacho estupendo que nos llevamos estupendamente, bueno, como si estuviera en una playa del Mediterráneo francés. Bueno, una cosa con una euforia, y eso se me ha quedado grabado. Pero él guardaba esas maneras, esa elegancia. Yo no he dicho esa palabra, pero era un hombre muy elegante.